la entrevista. Las 7 de la mañana, 21 minutos, un nuevo espacio de entrevistas en Colombia Hoy Radio. Eso es una tras otra. Nos Porque encanta. aquí las noticias no se detienen, las noticias, la información de primera mano, tal como es. Eso quiere decir que se está trabajando. Y que la voz la tiene toda la comunidad, ¿no? O sea, escuchamos diferentes voces, diferentes perspectivas para que ustedes puedan hacerse un concepto completo de lo que estamos informando. Seguimiento informativo en Colombia Hoy Radio. Hemos hablado con el ministro de Transporte, William Camargo, en diferentes oportunidades sobre uno de los proyectos centrales del gobierno del cambio, que es la resurrección del sistema férreo en Colombia y lo que fue y lo que es ese tramo importante entre La Dorada en el departamento de Caldas Sí, y señor. Chiriguaná en el Cesar con la vía férrea. Se estructuró la licitación y en las últimas horas se ha adjudicado. Y para eso, para hablar de este tema y otros temas más de la infraestructura, nos acompaña Jonathan Bernal, el vicepresidente de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, siempre en Colombia Hoy Radio. Doctor Bernal, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Buenos días, Carlos, un saludo a usted y a todo su equipo de trabajo. Así es, como usted bien lo ha dicho, es una gran noticia lo que el país tiene hoy para contar. En el gobierno del cambio hemos adjudicado la licitación entre Dorada y Chiriguaná, como usted lo mencionaba, es nuestra columna vertebral de la reactivación ferroviaria en el país. Este es un contrato por más de 71.000 millones de pesos que permite en un contrato de obra pública hacer diferentes actividades en este corredor. Este corredor ha venido teniendo una operación y mantenimiento, es administrar ese corredor, tener un control de tráfico. Ahí, como recordarán, hay muchos pasos urbanos en este corredor férreo. Este concesionario, este nuevo contratista de obra pública tendrá que atenderlos, tendrá que hacer obras complementarias, señalizar de mejor manera esta infraestructura, programar actividades ambientales y vigilar todo el corredor. Así que, como usted lo decía, Carlos, esta es una gran noticia que no solo se estructuró, sino se adjudicó en las últimas horas un contrato por más de 71.000 millones de pesos que permite tener al menos 1.500 empleos en esta región del país. Generación de empleo en el país, y precisamente quisiera preguntarle por esas personas que se verán beneficiadas con este proyecto, qué municipios, cuántas personas en total. Sí, así es. Nosotros hemos estimado que los municipios de área de influencia son directamente La Dorada en el departamento de Caldas, pero ahí transcurre todo un corredor que va hasta Chiriguaná y que posteriormente conecta los puertos del Caribe. Es necesario precisar que este es un corredor férreo que articula la carga con el 26% menos de costos entre el centro del país y estos puertos del Caribe. Hemos estimado en general, cuando tengamos el proyecto completo, más de 1,5 millones de empleos. Pero no solo eso, permíteme, Carlos, contarles que este tipo de programa se divide en dos grandes fases. Un contrato de obra pública que, como bien lo mencionaban, lo acabamos de adjudicar, pero en este momento estamos haciendo todos los trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante el Departamento Nacional de Planeación para posteriormente publicar una APP en ese mismo corredor. ¿Cuál es la diferencia? Que esta obra pública va por 1 año y la APP va por más de 10 años. Así que en esto consolidaríamos una operación ferroviaria confiable. Cuando hablamos de empleo, no solo podemos hablar de empleo en la construcción de esta infraestructura, sino que derivado de tener menores costos de transporte del orden del 26%, habrán empresas generadoras de carga que se suban al tren, y esta es parte de la invitación de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estamos haciendo todo para darles confiabilidad en el sistema férreo colombiano, que les permita tener contratos de largo plazo y por ende menores costos de transporte, y eso redunda sin duda en la inflación y en menores costos para la canasta familiar de todos los colombianos. 522 kilómetros es la longitud de ese corredor férreo estratégico del gobierno nacional que conecta el país con la zona Caribe a través de diferentes departamentos. Acaba de mencionar que por supuesto se va a generar mucho empleo, pero ¿qué cantidad de gente? ¿Quiénes se van a ver beneficiados? Son muchas las poblaciones que van a poder contar con beneficios. ¿Cuántos municipios? Exacto. Así es, ahí tenemos en este corredor más de 23 municipios, pero no solo estamos avanzando en el plan entre Dorada y Santa Marta. Yo quiero aprovechar este espacio para mencionarles los avances que hemos venido teniendo en el corredor del Pacífico,
que conecta este corredor ferrocentral. Hemos suscrito un contrato de más de 25.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Nacional que nos permite identificar cuál es la mejor conexión entre los puertos de Buenaventura y los puertos del Caribe. Eso se puede hacer a través de Tolima, a través de Caldas o a través de Antioquia. Una vez terminemos esta estructuración en prefactibilidad, contrataremos la factibilidad y antes de terminar este gobierno deberemos adjudicar este contrato. Eso hace realidad la promesa del presidente de conectar los puertos del Pacífico con los puertos del Caribe. Pero no solo eso, ustedes mencionaban, las buenas noticias en el tren no paran. El día de ayer recibimos más de 11 proponentes para resolver la conexión entre Bogotá, región capital, y este corredor ferrocentral, que de nuevo se vuelve la columna vertebral de la reactivación férrea. Y estas opciones se dan o entre La Dorada o en un corredor que históricamente se ha denominado el Tren del Carare o una conexión por Bucaramanga, conectando un contrato que ya suscribimos en este gobierno, y es no parar la operación comercial entre Bogotá y Belencito, que a su vez conecta con Acerías Paz del Río. Todo este programa de generación de empleo completo, esperamos generar más de 280.000 empleos en lo que es la reactivación ferroviaria del país, que detonará inversiones superiores a los 30 billones de pesos antes de terminar este gobierno. 30 billones de pesos en el cuatrienio en esta reactivación del sistema férreo. Doctor Bernal, usted lo menciona hace segundos, esa conectividad siempre entre todo el país, eso se habló incluso desde campaña, el gobierno del cambio busca conectar occidente, centro, norte, oriente del país. Un poquito de píldora para la memoria, como hablamos. En algún momento nuestro sistema férreo colombiano, que era incipiente pero que existía y que se dejó morir por muchas causas, que ojalá no hubiese sido así, se conectaba al centro con el occidente y a veces con el norte, o era por tramos. Creo que era por tramos. Nunca hubo una interconexión real entre todos estos sistemas férreos. Sí, pero muy bien usted lo trae en esa píldora de la memoria, Carlos. Sí, así es. El país llegó a tener 3.500 kilómetros de operación férrea constante. Hoy estamos del orden de 1.100 kilómetros. Es decir, el país perdió 2.400 kilómetros por varias razones que encontramos desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo primero es que el tren moviliza del orden del 20% de la carga del país, pero solo le invertimos el 1.8% del presupuesto nacional en los últimos 20 años. Y así como usted lo dice, ¿qué pasó? Se fue desconectando esta red. Es muy fácil para cualquier persona en Colombia encontrar, por ejemplo, en Honda una red ferroviaria que no va a ningún lado, o una red ferroviaria que empata con un puente peatonal, o con un puente vehicular, o con una glorieta, o una red férrea completamente invadida. Eso es parte del cambio. El cambio es invertir mucho más en infraestructura ferroviaria para poder, entre otros, recuperar esa conectividad, porque como bien usted lo decía, así es, sí la tuvimos conexión entre el Pacífico, el centro, llegábamos al sur hasta Huila, teníamos una red hasta Popayán, teníamos una red realmente importante que conectaba las principales ciudades del país, pero esa baja inversión en el tiempo hizo que esta red se nos desconectara. Aquí lo que estamos haciendo es modernizando la red y recuperando parte del trazado que el país tuvo, potenciando con nuevas tecnologías. Sí. Doctor Bernal, el vicepresidente de estructuración de la Agencia Nacional de la Infraestructura, ANI. Bueno, esta es una pregunta que nos hacen en redes. Obviamente usted estructura todo lo que son las licitaciones, el sistema férreo, pero es una pregunta recurrente que nos hacen en redes y es de las obras que están a punto o que deben avanzar para finalizar. Por ejemplo, la doble calzada Bogotá-Girardot, que tanto tema ha tenido. ¿La veremos pronto en el gobierno del cambio? Sí, así es, venimos avanzando. Esta es una estructuración muy importante que se adjudicó en el gobierno pasado. Es una infraestructura que pretende conectar de manera eficiente Bogotá con Girardot en un tercer carril. Esto es un reto muy importante. Es clave mencionar que ya se han venido avanzando en diferentes unidades funcionales. Carlos, equipo y a todos los que nos escuchan, si pudieron tener la oportunidad de viajar en los últimos 2 puentes festivos en Colombia, ya hemos venido entregando diferentes tramos de esta concesión que permite tener una operación fluida y comercial. Pero pues estamos en obra. Eso creo, Carlos, que es muy importante. Cuando uno remodela la casa, pues
se incomoda, tiene obra, tiene obreros, tiene planes de manejo de tráfico, y lo que hemos venido es mitigando esos planes de manejo de tráfico para que puedan fluir mejor los vehículos, pero esperamos tener avances cercanos al 90% antes de finalizar el gobierno y que nos permita tener este tercer carril que conecte Bogotá con Girardot, pero que además conecta más concesiones que la ANI viene liderando. Después tenemos la concesión de Jica, de Girardot, Cajamarca, y en este momento estamos trabajando por tener una nueva iniciativa privada que conecte Cajamarca, que haga la variante de Cajamarca y que tenga en operación y mantenimiento el cruce de la Cordillera Central, el túnel de la línea, esta obra de infraestructura que tanto esperaron los colombianos y que queremos hacerle unas mejoras que en suma, pues este es un corredor estratégico para el país porque conecta el centro, Bogotá región, con los puertos de Buenaventura. Doctor Bernal, quisiera preguntarle por ese cronograma de licitaciones que se abrirá pronto en el país. Cuéntenos un poco de eso. Sí, pues la verdad es que tenemos un pipeline de proyectos muy interesante desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Cabe mencionar que hace meses firmamos el acta de inicio del Canal del Dique, el proyecto más grande de recuperación ambiental que tiene Suramérica. Este es un proyecto de navegabilidad fluvial que conecta el río Magdalena hacia el brazo con Cartagena, más de 3.2 billones de pesos solo en este proyecto, con más de 1,5 millones de personas beneficiadas en la región Caribe colombiana. En el cronograma ferroviario, como les mencionaba, tenemos una serie de proyectos que deberemos dejar antes de terminar este gobierno, pero también tenemos una agenda aeroportuaria muy importante en el país que ya viene siendo una realidad. Y el primero que me gustaría resaltar es el aeropuerto de Cartagena. Hace 10 años habían radicado una iniciativa que permitía modernizar completamente el actual aeropuerto. Nosotros en esto que llevamos de gobierno logramos desenredar todos los trámites, ponernos de acuerdo con el originador y en enero de este año abrimos el proceso para modernizar la infraestructura del actual aeropuerto. Tuvimos 2 interesados adicionales, es decir, hoy 3 interesados compiten por hacer realidad esta modernización y deberemos adjudicar el aeropuerto de Cartagena, que va a tener una nueva terminal internacional, una nueva calle de rodaje. En noviembre de este año vamos a adjudicar el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Pero también vamos a abrir, antes de terminar este año, el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Es un aeropuerto que pues tiene todas las necesidades de repotenciación, de modernización, y lo que hemos hecho desde la ANI es ponernos de acuerdo con la comunidad raizal de esta región, y es hacer un diseño nuevo, un diseño tipo mantarraya que va acorde con las características de la isla, una serie de espacios con las comunidades, turistas, residentes, y esto deberíamos abrir antes de terminar el año el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Pero también antes de terminar este gobierno haremos la inversión más ambiciosa en aeropuertos en toda la región, en toda América Latina y el Caribe sin duda alguna, y es ampliar al máximo desarrollo el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aquí estimamos inversiones superiores a los 7.8 billones de pesos para completar esa H. Cuando uno ve El Dorado de Bogotá es como una H mayúscula sin una de las paticas de la H. Esto hace que esta ampliación permita tener nuevos puntos de contacto para las aeronaves, pero también modernizar el lado aire, las pistas, tenerlas repavimentadas, tener nuevas calles de salida rápida, y esto lo deberemos dejar antes de terminar el gobierno, para pasar de 35 millones de pasajeros a más de 56 millones de pasajeros en capacidad. Así que en suma tenemos más de 6 proyectos aeroportuarios que dejaremos antes de terminar este gobierno y que permitirá tener capacidad para más de 90 millones de pasajeros al año, y eso en órdenes de magnitud es llegar al plan 2030 que tiene la Aeronáutica Civil, que es movilizar más de 100 millones de pasajeros, que además vamos teniendo unas grandes noticias en el país. Nos recuperamos a niveles prepandemia, pero no solo nos recuperamos, venimos creciendo a tasas más importantes. El turismo internacional viene creciendo a tasas superiores al 10%. Señor Bernal, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para preguntarle por el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla. ¿El gobierno nacional tiene también planteado algo en este sector, en este aeropuerto? Así es, y es en 3 sentidos. El primero es que pues hemos recibido el fallo que daba
la necesidad de tener la terminación del actual contrato. E inmediatamente nuestro ministro William Camargo pues llegó a la región, llegó al aeropuerto de Barranquilla, y ahí van a haber unas inversiones prioritarias en cabeza de la aeronáutica civil, y de nuestra parte, que es únicamente infraestructura concesionada, venimos revisando una iniciativa privada que nos permite no solo terminar las obras del actual aeropuerto de Barranquilla, sino dar un valor agregado a los pasajeros y a los turistas de esta región del país. Así que estamos en este momento terminando los temas legales derivados del fallo, pero en paralelo también estamos trabajando en el presupuesto para que Aeronáutica Civil acometa unas inversiones en el corto plazo y en el mediano y largo plazo poder retomar una concesión que tenga mayores ventajas para la región Caribe colombiana y en especial para la ciudad, especialmente para la ciudad de Barranquilla. ¿Vagones de noticias? Impresionante. ¿Aviones Sí, de señor. noticias? Sí, señor. Muy bien, y con el doctor Jonathan Bernal, vicepresidente de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, con doble noticia con este tema de la reactivación del sistema férreo, la adjudicación al consorcio San Felipe Ferrio, quien finalmente ganó la partida dentro de los 8 concesionarios allí para la reactivación de la Dorada Chiriguaná en el tema férreo, los 522 kilómetros, pero con esta última que nos entrega en Colombia Hoy Radio. 6 aeropuertos colombianos serán intervenidos, el objetivo es cumplir más de 90 millones de pasajeros año y llegar a esos estándares internacionales con la reactivación del turismo, de los pasajeros no residentes en Colombia, que esa es Turismo una de las metas. internacional. Se recuperó el nivel y se superó el nivel de antes de pandemia, y con lo que viene para San Andrés, para ver si se evita el calor allí en ese aeropuerto que es tenaz, por más aire. Ahora un diseño mantarraya muy adecuado en esta zona en donde queda, en la Sí. isla, al norte de la isla, Sí. el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en concertación con la comunidad de Raizal, a donde iremos en segundos. Doctor Bernal, gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Muchas gracias a ustedes, y con estas inversiones de la ANI, como usted lo decía, Carlos y equipo, esperamos tener más de 50 billones de pesos de proyectos adjudicados que beneficien más de 19 millones de colombianos y generar más de 1,5 millones de empleos desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Colombia Hoy Radio.